Aferrados al deber de defender la libertad. Esta es la divisa del campo 5 de Guantánamo. Este es el campo más duro, el campo donde están los miembros de Al-Qaeda supuestamente más irreductibles, los más duros. No se preocupen, no se ha ido la señal. He sido censurado por las autoridades de Guantánamo para que no se vea el cerrojo del penal. Bienvenidos a Guantánamo. Vamos a tener una experiencia única conociendo la verdad. Visitar ese agujero negro de la justicia que es la cárcel de Guantánamo, desde luego, es una experiencia única. Acabar conociendo la verdad de esa prisión, como dice el simpático general O'Ferral, de origen puertorriqueño, es otra cosa. Este reportaje va a ser una pelea constante entre el derecho a la información y el apagón informativo. Ok. Y como en esta visita guiada de 2 días se nos va a construir una realidad, digamos, amable de esa prisión, hemos recurrido a antiguos inquilinos de Guantánamo. Soy Lacen y Casrien, preso número 72. Para contrastar con sus recuerdos. Era el prisionero 727. Todo aquello que nos fue vedado. Mi nombre es Yamil Albana. Tergiversado. 345. O simplemente mutilado sin piedad por la mano negra de la censura. Mi número en Guantánamo era el 558. Este reportaje va a profundizar en ese limbo jurídico que ya está por derecho propio en la historia de la infamia. Va a detenerse en esas celdas donde el Estado de Derecho cedió sus espacios a torturadores y políticos sin escrúpulos. Pero también va a verificar con expresos la realidad dulcificada que se nos pretende enseñar, la versión buena de Guantánamo. La realidad es que aquí no se han cometido abusos, que aquí no se tortura. Cuando alguien me dice, ¿tienes derechos?, no me lo creo, porque eso no es lo que yo he vivido. Pero ellos aquí viven como reyes, y eso como reyes. Para sentir esa sensación de no tener derechos, vamos a sentarnos en los mismos taburetes donde se torturaba a los detenidos, a caminar por sus celdas de aislamiento. Vamos a deambular con los ojos cerrados por ese campo rayos X donde, según el presidente Obama, los Estados Unidos perdieron el rumbo. Probablemente la existencia de Guantánamo ha producido más terroristas en el mundo de los que ha ayudado a detener. Lo primero que uno se pregunta cuando va a coger el vuelo a Guantánamo es ¿quién va a estar en el avión? ¿Quiénes son esos otros pasajeros que nos acompañan en una pequeña terminal de Fort Lauderdale, en Florida? En la sala de espera hay algún periodista, varios abogados de presos, militares y, sobre todo, contratistas, es decir, empleados externos de la base militar. En Guantánamo, en esos 17.000 kilómetros cuadrados de territorio estadounidense en Cuba, trabajan y viven 6.000 personas. Muchos de ellos son cubanos traídos de Miami, a los que nos está prohibido entrevistar o grabar por razones de seguridad. No vayan a ser captados como espías por el gobierno de Castro. En Guantánamo hay Subways y hay McDonald's, hay tiendas de souvenirs, hay guarderías y hay hasta límites de velocidad. Pero todo eso se acaba al entrar en la prisión militar. Van a estar viendo el trato que le damos a los detenidos, como también las fuerzas que tenemos atendiéndolos, que son mayormente jóvenes entre las edades de 18 a 23 años. El general O'Ferral se esmera en repetirnos el argumentario elaborado por el Pentágono. A los presos se les trata de forma segura, humana, legal y transparente. Un mantra que escucharemos muchas veces. Y cuando le digo al general que no es muy legal estar 6 años en la cárcel, sin juicio, sin pruebas, sin cargos, y que por tanto eso no es muy humano, esta es su respuesta. Que en Guantánamo tenemos unos detenidos que algo hicieron en el teatro de guerra que están aquí. El saco roto del algo hicieron, aunque no se sepa el qué, es una de las herramientas jurídicas más inconsistentes utilizadas aquí en Guantánamo. Por eso, otro de los argumentos claves del general, la transparencia, también es endeble. Pese a que el nombre y la nacionalidad de los presos ya son públicos, los militares me hacen borrar sus caras, me hacen borrar sus nombres si me los dicen, sus mensajes si me los gritan. Me hacen borrar los cerrojos de las puertas, los detectores de humo, las acreditaciones que cuelgan de los cuellos, las imágenes donde se ve al mar. Parece que el único sitio seguro donde no me pueden borrar la información es mi propia memoria. Estas imágenes robadas enseñan el trabajo de esos censores. Cada día al anochecer se requisan las cintas grabadas o las tarjetas de las cámaras y se revisan concienzudamente.
Es inútil discutir, los censores no tienen piedad y si te niegas a borrar algo, te requisan todo el material. Dicen que velan sobre todo por la privacidad de los detenidos y su derecho a la intimidad. De acuerdo, toda persona puede elegir si quiere salir en televisión, pero estos mismos censores no tienen tantos escrúpulos cuando me permiten grabar estas imágenes. Es el momento íntimo del primer rezo de la mañana. Para obtenerlas me han levantado a las 3 de la madrugada, 3 horas antes de la oración. Me han hecho subir a hurtadillas a una de las torres de vigilancia y he permanecido allí, escondido y en silencio, hasta que han comenzado a orar. Si no es así, me dicen los oficiales, si se dan cuenta de que hay una cámara, se quedan a rezar en los barracones en lugar de hacerlo en grupo. Les pregunto si eso les parece ético, si eso no es violentar su intimidad para que ellos puedan venderme que respetan su religión. Sin mover ni una ceja, solo responden, ¿quieres grabar o no? Ahí abajo no queda nadie, excepto ratas gigantes y algunas serpientes. Con la luz del amanecer, ese lugar de ahí abajo, lleno de jaulas y alambradas, se antoja un poco tétrico. La maleza parece engullir los barrotes que en su día albergaron cientos de detenidos y miles de humillaciones, como si la naturaleza quisiera enterrar ese lugar que se ha convertido en símbolo de la injusticia. Esto era el campamento Rayos X, el primer campamento que se abrió aquí en la prisión de Guantánamo y que ahora lo tienen un poco casi como de atracción turística para contar lo buenos que son ahora con las estupendas instalaciones que tienen para los presos. Este campamento se hizo famoso porque aquí empezaron a llegar los prisioneros con el mono naranja, con la máscara, con las orejeras en los oídos y los instalaron aquí, en estas celdas individuales que más bien parecen las celdas de un zoológico, es decir, aquí no tenían la más mínima privacidad, eran pequeñas, son apenas 3 pasos, se veían los unos a los otros, no hay baño, no hay duchas. En el silencio trato de escuchar mensajes del pasado, gritos, injusticias, torturas. Intento hacerme a la idea de cuánto aguantaría aquí, en una de estas jaulas, a la vista de todos. Y me imagino a esos guardias que no tienen un solo detalle de humanidad conmigo. Y empiezo a entender lo que querían decir los presos cuando decían que se sentían como animales. No es muy grande. No, no lo es. A ver, 1, 2, 3 pasos. 3 pasos, sí, es bastante primitivo. Ni siquiera hay baño. Bastante primitivo. Me quedo con esa expresión del soldado que me acompaña. David pertenece a la sección de relaciones con los medios e interrumpe su explicación en cuanto escucha, a lo lejos, el himno de su país. Le grabo mientras saluda militarmente, mirando al infinito, plantado delante de eso que él ha llamado primitivo. ¿Esto era el baño? Esto era el desagüe del váter. Pero el baño aquí te veía todo el mundo, quiero decir, y por el otro lado igual. Bueno, solían colgar sus pertenencias por aquí, como toallas, camisetas. En realidad es un gran campo de concentración, como ya saben los muchos refugiados cubanos que también fueron hacinados aquí en los 90 en la crisis de los balseros. Desde las torres de vigilancia, imaginando ahí abajo todos esos monos naranjas, se percibe la verdadera magnitud de este zoológico para presuntos terroristas. De esta manera, los presos sabían que iban a ser esposados y que después tenían que retirarse unos pasos, y así todo el mundo estaba seguro. Bueno, el sargento Dane nos está llevando a la sala de interrogatorios, la antigua sala de interrogatorios. Son varias cabañas alineadas y conectadas entre sí. No parece un lugar muy sofisticado, pero bueno, al fin y al cabo, para torturar tampoco se necesita un lugar muy aséptico. Estamos a apenas 100 metros de las jaulas. Desde allí se tenían que escuchar los gritos de dolor de los que pasaban por aquí, aumentando el pánico de los que venían detrás. Aquí en Guantánamo no se utilizó la tortura del ahogamiento. Fue donde la CIA, en sus cárceles secretas, donde se supone que ocurrieron este tipo de cosas de las que tanto se habla. Aquí se conseguía mucha información. A veces sentándose a hablar un ratito, otras nos daban información de forma voluntaria. Es curiosa la bisoñez de algunos soldados cuando te intentan convencer de que allí no se hizo nada malo. Que todo eso de las torturas lo perpetraron los de la CIA. Que ellos preferían sentarse a charlar con el preso como amigos, que eso bastaba para que el detenido se sintiera a gusto y confesara.
De acuerdo, son sus órdenes, pero fuera de cámara. Cuando le miras a los ojos y le dices que no te tome el pelo, todos dicen que ellos no estaban destinados allí entonces, que no pueden hablar. Pues este es el sitio donde se interrogaba a los detenidos en Guantánamo. Este es el lugar donde solían estar los guardias de seguridad. Normalmente el detenido permanecía esposado y aquí se le intentaba sonsacar toda la información que podía dar, la tuviera o no la tuviera. Este es el lugar donde se supone que se torturó durante mucho tiempo a todos estos prisioneros. Son muchos los expresos que han denunciado lo que ocurría allí dentro y varios los informes desclasificados tanto de la CIA como del FBI que describen las torturas autorizadas por la Casa Blanca de entonces y conocidas como técnicas de interrogación reforzadas. Esos interrogatorios técnicamente reforzados a detenidos de alto valor, sin duda, han hecho de nuestro país un lugar más seguro. Cuando hablan de tortura, Guantánamo no tiene tortura, por lo menos los 5 años, ni tampoco el tiempo que he estado. Esa está fuera, es una percepción que se tiene de Guantánamo. Al menos O'Ferral tiene la precaución de no negar lo que él no conoció. Sin embargo, su jefe, el almirante Kaufman, máximo responsable de la misión en Guantánamo, prefiere echar la culpa al mensajero. La verdad es que aquí no se han cometido abusos. Aquí no se tortura a nadie. Esas son tergiversaciones lanzadas durante años por los medios de comunicación. Y sabemos por qué. Porque si tú pones en un periódico que los presos en Guantánamo son tratados de una manera humana y profesional, eso no vende ejemplares. Lo sabemos. La verdad no vende. El almirante Kaufman no ha debido de escuchar a su comandante en jefe cuando afirmó solemnemente que prohibía las torturas permitidas por la administración Bush. Sé que algunos dicen que métodos brutales como simular el ahogamiento fueron necesarios para mantener nuestra seguridad. No puedo estar más en desacuerdo. Soy Lacem y Kasrien, preso número 72 en Guantánamo. Es marroquí de Alucemas y vive en un piso prestado de Getafe. Laxen se pasó 3 años y medio en aquel agujero y cuando le pusieron en libertad ni siquiera le pidieron perdón por no acusarle de nada. Pues mira, tengo la ropa de Guantánamo, si crees que... ¿La ropa de Guantánamo? La ropa de Guantánamo, para que sepas cuál es la ropa de Guantánamo. A ver, el mono naranja famoso de... Las gafas también. Ah, sí. A ver, enséñanos. En Guantánamo durante un año y 3 meses yo solo llevaba este pantalón. ¿Nada más? Nada más, sin camisa, sin pantalón largo, descalzo. Son como gafas... Son de plástico. De plástico, ¿no? Para que no las pudierais utilizar. Como armas. Sin patilla ni nada para que no las pudierais utilizar. Laxen fue declarado combatiente enemigo por Estados Unidos solo porque estaba en Afganistán. Si es de los que hicieron algo, de los que combatieron, el caso es que nunca lo probaron y ahora vive en ese extraño purgatorio en el que unos le miran con lástima y otros se apartan de él con recelo. Te dejan en la calle, todo el mundo no se fía de nosotros ahora porque cada persona con quien yo hablo me dice que tú eres una persona que está en Guantánamo peligroso. Los americanos están fabricando la gente más radical por lo que están haciendo. Mientras me enseña cómo le llegaban de censuradas las cartas de su familia, me cuenta todas y cada una de las torturas a las que fue sometido. Con un hablar pausado, Laxen reflexiona ante nuestra cámara sobre los años perdidos, las humillaciones sufridas o su propia gestión del resentimiento y la venganza. Obama lo está diciendo él mismo. La gente, si salen de Guantánamo, va a hacer más represalias contra los americanos. Ojalá que sí. Yo espero... ¿Y en tu caso? En mi caso, radical, yo de verdad, porque cuando yo escucho a una persona que habla inglés, color americano, no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. Escuchándole uno no sabe si le duelen más las secuelas físicas, ese brazo destrozado por la metralla cuando ya era prisionero en Afganistán, o esos testículos doloridos a base de patadas y más patadas en Guantánamo, Yo estaba encapuchado. o si son peores las cicatrices mentales de la reclusión en condiciones inhumanas.
No todos vuelven a sus casas. Algunos, como Laxen, prefieren no regresar a sus países de origen por si acaso vuelven a la cárcel. Otros prefieren la revancha. 1 de cada 4 prisioneros liberados de Guantánamo han retomado las armas contra Estados Unidos en Irak y Afganistán o han cometido atentados suicidas, fruto de un irrefrenable deseo de desquite. ¿Qué hay que hacer para no desmoronarte, para no llegar a pensar en el suicidio? Para quien no piensa en esto, pues como nosotros musulmanes, pues el Corán, rezar y estar siempre leyendo el Corán o cosas de religión así. Probablemente la lectura es lo único que conecta a los presos de Guantánamo con el exterior. La cárcel tiene desde hace años una biblioteca con, dicen, más de 13.000 libros en 18 lenguas diferentes. Es un pequeño barracón gobernado por la bibliotecaria puertorriqueña Rosario Rodríguez. Dice que el puesto le parece una gran oportunidad profesional, pero por si acaso prefiere ocultar su rostro. ¿Tenéis libros en español? Sí, tenemos una sección pequeña en español. Desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran llamar, ya no hay nadie que hable español, por lo tanto, la sección nunca creció. Porque si no hay quien los lea, ¿para qué comprarlo? Intuyo por su expresión que lo de desafortunadamente ha sido solo un lapsus. Cuando un soldado pretende enseñarme el Quijote, la larga mano del censor se apresura a borrar a Cervantes. ¿Por qué? Veamos la repetición que conseguí salvar. Resulta que el tampón de la biblioteca de Guantánamo debe de ser también una cuestión de seguridad nacional. Don Quijote is approved. En español. Como estas cosas me parecen un poco surrealistas, le pregunto a Rosario a ver si en el apartado de ficción tienen algo de Kafka o de Orwell. Me sonríe y me dice que no, pero que tampoco tienen libros de derecho penal o de derechos humanos, es decir, nada que les pueda ayudar a los presos a darse cuenta de su situación. Todo lo que entra a la biblioteca se va a redactar para estar de acuerdo con las guías militares. Redactar quiere decir censurar de alguna manera, ¿no? Sí, censurar. Quitamos todo lo que hable sobre sexo, pornografía o violencia. En violencia hablamos de que se haya matado a algún soldado. Chicas en bikinis le ponen blackout. Sí, le ponen en negritas, un rotulador, porque ellos encuentran eso ofensivo para el Islam. Curioseo en la sección de literatura árabe, donde hay clásicos como Las Mil y una noches o los estudios coránicos de Buhari, y me fijo en El viaje del hijo de Fátima, del novel egipcio Naguib Mahfouz, un libro de aventuras y viajes en el que el joven protagonista va descubriendo otros países y sus formas de gobierno. Me dicen que es muy solicitado. Según Rosario, los libros más pedidos son los de Harry Potter. La miro con cara de sorpresa. Quizás responde es por esa dialéctica entre el bien y el mal, entre el joven mago incomprendido y el malvado Voldemort. Un soldado a mi lado se ríe y comenta en alto que para los presos, ese Voldemort, el que no debe de ser nombrado, sería George Bush. ¿Saben cuál es el otro gran bestseller de la biblioteca de Guantánamo? La biografía de Obama. Creemos que sea no solamente porque sea el primer presidente de color, sino porque tiene raíces musulmanes. La mayor parte de los libros están en árabe y pastún, uno de los idiomas afganos, y se revisan constantemente para que los reclusos no se pasen mensajes. Rosario dice que los presos leen mucho, que cada uno tiene al menos 4 libros a la vez, que es una vía de escape mental para ellos y que incluso algunos han aprendido a leer en prisión. Guantánamo no tiene demasiada buena prensa en muchas partes del mundo. ¿Crees que puede tener algún tipo de estigma que te marque a ti también, de alguna manera? No voy a contestar eso. ¿Prefieres no contestar? A preguntas personales, Rosario se encierra en sí misma. Habla de su trabajo sin pasión, sin entusiasmo, casi con remordimiento. La cultura es luz, es conocimiento, pero aquí es otro instrumento más de premio, de castigo. Hacer las peticiones, nos dice quiénes son, dónde se encuentran y qué libros quieren. Porque los libros se dan o se retiran, dependiendo de cómo se porte el preso. Este es el campo 4. Llegamos justo en el cambio de guardia. Aquí, nos dicen, están los reos más tranquilos, los más integrados. Llevan una vida casi en comuna, con celdas comunicadas entre sí que dan a un pequeño patio, donde juegan al fútbol o pasan la tarde charlando.
Algunos de ellos colaboran con los guardias, son los chivatos, así que, aseguran, no hay peligro de motines. ¿Los presos aquí que son los más sumisos, los más colaboradores? Este es el campo de los más dóciles, sí. ¿Y establecen algún tipo de relación con los presos? No tenemos ninguna relación con ellos, excepto la de ofrecerles seguridad y un trato humano y profesional. Para este comandante, el trato humano es, por ejemplo, dejarles ver la tele. Casi siempre películas de dibujos animados. Nada de dramas, amores o temas bélicos. Nada de sexo. Todo muy básico, casi infantil. Y si alguno se altera en el aula, para eso están los grilletes. Les sentamos en la silla y les encadenamos a las anillas del suelo. Así dan sus clases de árabe, de inglés, de pastún. O sea, tienen las manos libres, pero tienen los grilletes en los pies. Por si acaso. Llueve en el campo 4. La distancia en la que nos colocan de los presos nos impide hablarles. Intento llamar la atención de alguno, pero enseguida me reprenden mis sensores. Tampoco tengo muy claro que me quieran hablar. Yo, al fin y al cabo, me iré. Ellos se quedan, y las posibles represalias también. ¿Saben el nombre de los detenidos? No lo sé, de ninguno, ni idea. Cuando les hablamos nos dirigimos a ellos por su número. ¿Y cómo se proporciona un trato profesional y humano llamándole a alguien número 202? Bueno, es que esas son las reglas de convivencia, son las normas. Unas normas que alimentan la deshumanización del detenido, porque si no le ves como una persona, no te encariñas con él. Unas reglas que convierten al recluso en un número, y a un número, aunque tenga mirada y alma, se le puede borrar. Un día en Guantánamo es un día como un siglo, porque pasas por distintas maneras de torturas, amenazas, hambre, frío. Desde el punto de vista psicológico, nunca nos rendimos. Intentamos no tener miedo a los golpes, a las palizas, a sus métodos. Es muy importante que no te rompan, que no te hundas. Le falta la visión de un ojo desde que se lo rociaron con un spray de pimienta en su propia celda. Tiene la nariz torcida porque le rompieron el tabique nasal en un interrogatorio. Se llama... Mi nombre es Omar de Galles, preso 727. Estuve en Guantánamo durante 5 años y medio. Omar es de origen libio y vive en Brighton, al sur de Gran Bretaña, con su familia. Desde que salió de Guantánamo vive dedicado a intentar cerrar esa prisión y que se compense a muchos inocentes por la aberración jurídica de haber estado allí encerrados, sin juicio. Guantánamo representa lo peor de los Estados Unidos. Representa la ausencia de los derechos, del imperio de la ley, de las libertades de las que habla ese país, de la libertad de expresión, el Estado de Derecho o los derechos humanos. De Galles colabora ahora con la organización Reprieve, Indulto, con sede en Londres, una ONG que ha batallado desde hace años para dar asistencia jurídica a los presos de Guantánamo. La administración Bush ha hecho creer que los individuos que están encarcelados en Guantánamo son los más malos del mundo. Los peores, los sujetos más malvados del planeta. Los abogados de Reprieve, que han viajado muchas veces a la isla, han sido constantemente boicoteados por el sistema. Podían acceder a los presos y hablar con ellos, pero no saber de qué se les acusaba ni qué pruebas había en su contra. Aún así preparaban su defensa, pero nunca llegaban ante un juez o un jurado. La conclusión, me aseguran, es que todo lo que tienen contra muchos de los presos se ha obtenido bajo tortura. Por eso no hay juicios, porque cualquier tribunal, si no es militar, va a tumbar la instrucción. Si torturas a alguien, ¿qué es lo que consigues? Consigues que te den la información que quieres oír, la que quieres que te den. Pero confiesas para que te pare la tortura. Esto explica la maldad de todo el sistema. No solo es inmoral, sino que además es políticamente estúpido. Eso es parte de su doctrina, de sus instrucciones. En cuanto caen detenidos por el gobierno que sea, tienen que denunciar torturas, que han sido maltratados, sea verdad o no.
Camp Delta es uno de los campamentos que hay aquí en el complejo de Guantánamo, uno de los campamentos de prisiones. Aquí tiene la oficina el coronel Vargo, que es el oficial al mando de todo el complejo de prisiones. El valor de la semana es respect, es decir, respeto. Vamos a hablar de respeto con el coronel al mando de la prisión de Guantánamo. Vamos a intentar que nos dejen pasar. Aquí casi todos los soldados que llevan las prisiones son de Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Nos puede dejar pasar? Sí. Y después salir, claro. Roger. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Cuál es su nombre? Martínez. Martínez. Este es el coronel Bruce Vargo, el encargado de sacar información operativa de los presos y trasladarla a las divisiones de inteligencia. Él dirige a los interrogadores. Hasta la escolta que me acompaña me advierte de que el coronel es un tipo duro, como los de las películas, dice. En Guantánamo nunca ha habido ahogamientos simulados. No es verdad, es una falsedad. Veterano de la Primera Guerra de Irak, Vargo practica una mirada de hielo con la que parece querer amedrentar cada vez que se le pregunta algo. ¿Se puede seguir exprimiendo información a un preso que lleva 7 años encerrado? Si perteneces a una organización durante 4, 5 o 6 años y sabes el tipo de gente que tenemos aquí, líderes terroristas, expertos en explosivos, podríamos decir que si me paso 7 años preguntándote, obtendré bastante información de la gente que trabaja para ti. Gente que pueden ser los nuevos líderes. Crean su propia mentalidad del miedo. Les dicen a los guardias, estos tipos son peligrosísimos. Están muy preparados, saben artes marciales, son inteligentes y son los más malos de los malos. Son terroristas, asesinos peligrosos, pueden hacer cuchillos con papel de periódico o bombas con cualquier cosa. Los guardias llegaban acojonados. Recuerdo que cuando venían 4 o 5 se empujaban entre ellos para entrar en la celda. Tenían miedo de mí. No, yo no tengo miedo de ellos, me dice el sargento Roberto, de origen mexicano. Cuenta que como no estuvo ni en Afganistán ni en Irak, le pareció que este puesto voluntario de guardia en Guantánamo era una buena forma de servir a su país. Le pregunto si son los 1.800 euros que cobra al mes lo que le atrae de este destino. Bueno, para nosotros es algo muy bueno para la carrera. Los pagan más para venir para acá, los dan puntos para nuestros exámenes, para el rango que sigue, y a unos que a otros les dan preferencias para irse a donde quieren llegar. Roberto tiene una máxima en su trato con los prisioneros: no los quieras, pero tampoco los odies. Y cree que eso es suficiente para darles un trato humano, aunque no sepa el nombre de ninguno, solo sus números. Yo en verdad no los conozco. Hasta eso, nosotros los guardias no conocemos los nombres de ellos, ni tampoco conocemos lo que hacen ellos, o lo que hicieron porque están aquí. Lo que estoy encargado yo es, ¿sabes qué? Que esté bien cuidado, que le dé de comer, su agua, su tiempo afuera, jugar. Le gusta en el fútbol, ¿eh? Roberto confiesa que no le sale de dentro conocerles más, que le da igual lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer, si son culpables o inocentes, si tienen mujer o hijos. Dice que si él fuera preso, le gustaría estar en Guantánamo, y me dibuja un mundo al revés, en el que el ofendido, el agraviado, es el carcelero. Yo no sé mucho de ellos, de dónde vinieron, pero ellos aquí viven como reyes, y eso como reyes. y de lo que yo entiendo y por lo que he visto en las noticias, en Al Jazeera y todos los que tengan, de donde vienen ellos, vienen con muy poco, ¿sí? Y no entiendo por qué ellos los piensan así, ¿no? Que les debemos todo porque somos los Estados Unidos. Ellos querían mantener su trabajo, ser vistos como tipos sin ninguna compasión. Hablabas con uno que parecía majo y después te metía un cigarrillo encendido en la comida o te escupía en el plato. Y decías, ¿pero por qué hace eso si parecía tan majo hace un par de días? Los guardias firman por 1 año de trabajo. Y si los supervisores intuyen que alguno se encariña con un detenido, lo cambian de destino. Hay que mantener siempre operativa la capacidad de humillación al preso. Roberto no entiende los periódicos ataques de desesperación de algunos reclusos que suelen vengarse de los guardias lanzándoles sus propios excrementos. ¿Llegaste a lanzar alguno de esos conocidos como cócteles? Muchas veces, porque la única manera para enfrentar a esta gente por el daño lo que estamos haciendo a nosotros, a veces escupimos en sus caras. Pero, sargento, la expresión de que los presos de Guantánamo viven como reyes, ¿no cree que es un poco exagerada?
como yo he visto en los 8 meses que he estado aquí, los tratamos muy bien, muy bien. Supongo que algunos de ellos eran buena gente. Podemos decir que los carceleros negros y los de Puerto Rico, los hispanos solían ser más amables, más humanos. Los otros eran más crueles. De Galles recuerda vivamente las sesiones de tortura y las visitas al médico cuando los interrogadores se excedían. Ahora, qué cosas, nos enseñan el hospital como una de las joyas de la corona de Guantánamo. Nos dicen que muchos presos han recibido tratamientos que nunca tendrían en sus países o que incluso han sido vacunados para que cuando vuelvan a donde sea, no enfermen. Y nos enseñan la sala más utilizada, la de rayos X, según la enfermera jefe, porque se hacen muchas contusiones jugando al fútbol, aunque uno no se explica que todos los días haya algún magullado por hacer deporte. La visita guiada por el hospital incluye una explicación sobre cómo alimentan a los presos por sonda cada vez que se ponen en huelga de hambre, o un vistazo a la unidad de cuidados intensivos. 2 camas rodeadas de una verja y en las que se escucha un constante y perturbador ruido de agua fluyendo. Esto lo llamamos ruido blanco. Con ello conseguimos que el paciente no escuche nuestras conversaciones. Dice la enfermera que se utiliza en clínicas psiquiátricas para desestresar, pero este ruido blanco, más que relajar, inquieta. La CIA, según los papeles desclasificados, lo utiliza como arma de tortura sensorial, como la música estridente, la luz encendida 24 horas o la luz apagada durante todo el día. Por ejemplo, cuando entro en una habitación o en cualquier lugar y alguien apaga la luz, siento automáticamente que vuelvo a esa prisión oscura y enseguida quiero salir. Binjan Mohamed, mirada perdida y voz quebrada, es uno de los expresos que más tiempo ha pasado dentro. Su abogado me dice que no le pregunte demasiado y que sobre todo no le haga recordar. Binjan es alto y muy delgado, casi quebradizo. Sus compañeros de cautiverio recuerdan que era uno de los que peor lo pasó, que estuvo aislado mucho tiempo, interrogado constantemente. Su ficha dice que pudo haber sido entrenado para fabricar bombas sucias de uranio empobrecido, una confesión que él dice que le fue arrancada a base de torturas. Cuando alguien me dice tienes derechos, no me lo creo, porque eso no es lo que yo he vivido. Muchísimos de los detenidos son completamente inocentes. No son terroristas. No han combatido, no son enemigos de los Estados Unidos. Estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado. Y eso lo hemos probado una y otra vez. David Frakt, comandante del Ejército del Aire y abogado, dice que no tiene ningún conflicto de intereses entre su cargo militar y su encargo de defender a presos. Habla de Guantánamo como un agujero negro legal, uno de los capítulos más negros de la historia de Estados Unidos. Obtener declaraciones bajo tortura, dice, eso no es americano. Tenía 2 clientes en Guantánamo y uno de ellos acaba de ser liberado. Es Mohamed Jawad, el joven afgano que supuestamente tenía 14 años cuando fue capturado. Ha regresado a Kabul después de 7 años de encierro. Legalmente, el caso no era difícil. Lo que más le costó a Frakt fue ganarse su confianza. Si te ven como el enemigo, no van a confiar en ti. Porque han sido maltratados y torturados por gente que lleva tu mismo uniforme. El uniforme del ejército de los Estados Unidos. Frakt consiguió demostrar ante una comisión militar que el joven no era ningún criminal de guerra. Más difícil lo tiene con su otro cliente, un alto mando de Al-Qaeda en Yemen. No fui nunca capaz de establecer esa confianza. Me dijo, yo soy de Al-Qaeda, tú eres mi enemigo. No te acepto como mi abogado. No quiero que me ayudes, lárgate. Estos son algunos de esos presos que han rechazado a sus abogados militares y que en algunos casos han optado por la autodefensa. Nos los enseñan encadenados mientras están en clase de dibujo, y me acuerdo del sargento Roberto, que ha dicho que los presos viven como reyes. Estamos en el campo 6, uno de los de seguridad media. ¿Chequeáis la celda cada 3 minutos? Cada 3 minutos por seguridad. Son 40 minutos ir de aquí a allí y volver. ¿Y solo miráis o también entráis? No, solo mirar. Mirar y si ves a alguien, pues no entras. Imagínense que cada 3 minutos, unas 20 veces en lo que dura este reportaje, alguien se asome a su salón.
O peor, imagínense que cada 3 minutos de su vida un intruso le va a mirar, esté durmiendo, leyendo o haciendo sus necesidades. Así se vive en Guantánamo, aunque alguno de los guardianes piense que este régimen carcelario no es tan terrible. Como todo el mundo, tienen días buenos y malos. Hombre, no están demasiado contentos. Yo les digo, oye, número el que sea, ¿cómo estás? O hacemos alguna seña a los que no hablan inglés. Han aprendido de los guardias el significado de levantar o bajar el pulgar, decir así, así. Se antoja que es difícil tener un buen día en Guantánamo siendo preso, pero bueno, al salir de ese campo, en el pequeño patio exterior, y antes de que nos lleven a ver la cocina de la prisión, me fijo en un pequeño monolito conmemorativo y en cómo cambia la historia. Mandado a construir por George Bush, por entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y ahora el nuevo presidente Obama ha mandado cerrarlo. Estamos en las cocinas de Guantánamo. Decenas de cocineros filipinos cuyas caras me prohíben grabar se esmeran en hacer 6 menús diferentes al día para los presos. 5.000 calorías para cada uno. Si queremos, podemos probar. Esta es la jefa de cocina, Sam Scott, que lleva 5 años dando de comer a los presos y que está encantada de enseñarnos sus territorios. ¿Esto es halal? ¿Está permitido? Sí, está permitido, es halal. Hay pastelitos baklava, hummus, tabulé, todo muy árabe. Hay gambas para los saudíes que no se ponen en el plato de los afganos. Todo muy limpio. Esta visita es obligada, no me la puedo saltar. Es parte del proyecto de relaciones públicas sobre el cambio de trato a los detenidos. Y la verdad es que los presos parecen bastante bien alimentados, incluso gordos. ¿Se come mejor que en un hotel de 5 estrellas? Mejor, tenemos el mejor servicio. Sin embargo, algunos de los que comieron la pitanza de la señora Scott tienen otra versión. De Galles, por ejemplo, nunca comió tan bien y cree que los militares estaban detrás del diseño de los menús. Todo se hace con un propósito allí en Guantánamo. No hay nada al azar o por casualidad. Hasta los sobres de sopa que te dan o la comida. Unas veces la traen hecha, otras cruda. Unas veces sosa y otras muy salada. Según la señora Scott, muchas veces presos y soldados comparten el mismo menú. Este es el comedor de la base. Lo de estas bandejas sale supuestamente de los mismos fogones que la comida de los presos. En todos los comedores militares siempre hay una mesa vacía que representa a los desaparecidos, es decir, a los desaparecidos en acción y a los prisioneros de guerra. Siempre hay un plato vacío que lo recuerda, hay un poco de limón en representación de la amargura de esa desaparición y un poquito de sal que representa las lágrimas vertidas por los familiares de esos que no están porque están prisioneros por algún conflicto. Es curioso que esta mesa también esté aquí en la prisión de Guantánamo, donde seguramente habrá otras muchas familias que también están llorando por los detenidos que están aquí sin juicio alguno. Esto es lo que a un preso del campo 5 le dejan ver 1 hora al día. Este es su único horizonte cuando le sacan a pasear de su celda. Aquí en este Camp 5 es donde están los presos más duros y algunos de los miembros de Al-Qaeda más relevantes. Aquí las condiciones son muy severas, es el campo con el nivel máximo de seguridad. Tenemos que entrar rápido y salir igual de rápido. Y por supuesto que no se nos ocurra mirar dentro de las celdas, detenernos por nuestra cuenta o entablar contacto con los detenidos. Pues aquí nos han preparado una celda con todo lo que se supone que les ponen o les proporcionan a cada uno de los presos, pues varias mudas, un par de toallas, una alfombra pues para que recen, les ponen una marca para que sepan dónde está la meca y luego les colocan aquí pues algo de higiene personal. En todas las celdas colocan, no sé por qué, pero en todas las celdas colocan una revista para hacer sudokus, será que les gusta hacerlo y bueno, en definitiva esto es una celda en principio limpia, pero bueno, esta es la que ponen de exposición para la prensa, ¿no? Te enseñarán algunos presos desde lejos, algunas celdas. Te ponen ropa limpia para que la grabes, cosas que llevan los presos, pero que jamás hemos visto. Los oficiales dicen que los presos de aquí son los más peligrosos e intratables, pero no por ser los más malos o los que más saben de Al-Qaeda, sino porque son los que peor se portan. Los irreductibles les llaman. Mientras trato de memorizar todo lo que veo y evito grabar aquello que luego me puedan censurar, me acuerdo de lo que me dijo Laxen sobre el campo 5. Camp 5, esto es
el peor prisión que está en Guantánamo. Dicen que la gente son más peligrosos para llevarlos a ese sitio. Pero después, cuando yo estaba en Camp 5, todo lo que están en Camp 5 están locos. Este es el ala delta del campo 5, del Camp 5. Ahora está vacío, pero ha estado lleno hasta hace muy poco. El resto de las alas siguen ocupadas. Aquí el tiempo pasa de manera muy relativa. El tiempo se cuenta cada 3 minutos, que es cuando los guardianes abren las puertas para vigilar a los presos y evitar cualquier tipo de suicidio. Los grilletes en el suelo junto a este sofá, para ver la tele de vez en cuando y en soledad, dan una idea de las condiciones de aislamiento del Camp 5. Cuando salimos a ver las jaulas del patio me insisten en que grabe la flecha que indica dónde está la Meca, y es entonces cuando escucho los golpes y los gritos y me sacan de allí. ¿Qué es lo que vi? Vi caras de presos aplastadas contra los ventanucos de sus celdas. Vi desesperación en esas narices deformadas, en esos ojos fuera de sus órbitas. Uno de ellos, barbudo, joven, me apuntó con su dedo y me quedé paralizado. Los soldados mienten, me gritó, no les creas. Todavía no sé si los más duros de Guantánamo me querían dar algún mensaje o simplemente estuve, como decía Laxen, ante los desequilibrados, los que hace tiempo que se han roto. El mayor problema para cualquiera que sale de la cárcel de Guantánamo es que muy poca gente va a darse cuenta de lo que esa persona arrastra. Poca gente va a entender que esa persona ha sido golpeada, torturada, humillada, degradada. Moazzam Begg, británico, tenía una familia que le esperaba en Birmingham y un entorno que lo arropó cuando salió de Guantánamo. Fue capturado en Pakistán, acusado de haber hecho transferencias de dinero a cuentas sospechosas. Para cualquiera que salga de Guantánamo, el estigma de ser considerado terrorista no te lo quita nadie. Moazzam me cita en un lugar curioso de Londres, el Frontline, la línea del frente, un club de periodistas de guerra. Begg es el portavoz de Justicia para Guantánamo, una organización de antiguos presos que lucha por sacar a los que quedan dentro y por integrar en la sociedad a los que salen, porque la marca de Guantánamo perdura en el tiempo. Como dicen muchos, te puedes cambiar de trabajo o de ciudad, pero al final alguien se acordará de ti o atará cabos. Muchos de los capturados en Afganistán fueron entregados a la CIA por señores de la guerra a cambio de la recompensa. Si no eras afgano, eras de Al-Qaeda, no podía ser de otra manera. Todos, en su día, fueron calificados como combatientes enemigos. Si eres considerado combatiente ilegal, significa que no vas a ser tratado como un prisionero de guerra, pero no significa que seas un criminal de guerra. Y la administración Bush consideró que cualquiera que combatiera era un criminal de guerra. La definición, combatiente enemigo, es el individuo que fue miembro o apoyó a los talibanes, o a Al-Qaeda o a organizaciones similares que combaten contra Estados Unidos. El capitán Bauer tiene que leer. Ni siquiera se sabe de memoria que es un combatiente enemigo, aunque él se encarga de asignar ese estatus, que es como decir el de preso indefinido y sin derechos. Él decide quién pasa de ser posible malo a ser muy malo y se revisa cada 2 años en tribunales militares. Esta entrevista es de lo más curiosa porque el capitán se ha quedado sin trabajo desde que el presidente Obama decidió que este sistema, además de ir contra la Convención de Ginebra, no funcionaba. Hemos tenido cientos de detenidos en Guantánamo. Durante esos años, el sistema de comisiones militares que pusimos en marcha ha logrado la condena de un total de 3 sospechosos terroristas. Déjenme que se lo repita otra vez. 3 condenas en 7 años. ¿Cómo les llaman entonces a los presos? ¿Combatientes enemigos? Les llamamos detenidos. ¿Detenidos o combatientes enemigos? Detenidos, les llamamos detenidos. Los informes del capitán, que ya no tiene misión, han complicado la vida a muchos presos, alargando innecesariamente su estancia en prisión.
Pero Bauer no tiene ningún remordimiento. Hizo, asegura, lo que se le ordenó, aunque ya ni a su antiguo vicepresidente Dick Cheney le importa mucho cómo se llame a los presos. Lo importante son las políticas, no las palabras. ¿Que no quiere llamarles combatientes enemigos? Vale, llámeles como quiera, pero por favor, no los traiga a los Estados Unidos. Y es que el trabajo del capitán Bauer ha calado en la opinión pública norteamericana, porque ya hay muchos que creen que en Guantánamo solo hay peligrosos terroristas. Son terroristas y han hecho algo. Se puede discutir sobre el concepto de qué es hacer algo y sobre todo de si hay que buscar pruebas de ese algo. Desde luego no todos los que están en Guantánamo son angelitos, pero sí que hay muchos cuya presencia en Afganistán era circunstancial y cuyas evidencias en contra parten exclusivamente de ser un extranjero en el país de los talibanes. Bueno, una cosa es si hicieron algo en la guerra y otra que seas acusado de hacer algo. Por tanto, y como dice el coronel Bargo con ironía, cuando se captura a un enemigo en el campo de batalla no se le leen sus derechos. Si estaban allí, seguro que eran de los malos. Este soy yo. Este soy yo. Laxen y Kasrin se acaba de reconocer en unas imágenes de hace 8 años que le enseño. Está esposado y rodeado de talibanes en una cárcel afgana. Cuando le pregunto qué hacía allí, me dice que conducir un taxi en una época un poco desnortada de su vida. Hay que creerle. Tú eres este. Sí. Laxen y Kasrin. Y estás delante del americano, del miembro de la CIA que os estaba interrogando y que es el que fallece. Sí. Porque después sacó una pistola, mató a unas personas y había uno, saltó encima de él, cortó su pistola, lo mató. Laxen insiste en que fue capturado por error, que fue vendido a los americanos para cobrar la recompensa, que él no era ni talibán ni de Al-Qaeda. El caso es que esas imágenes le muestran junto a la gente de la CIA que les interrogaba y que minutos después fue asesinado en un motín. Si hizo algo o si solo corrió para salvar su vida, como confiesa, queda para su conciencia. Otro ejemplo es este guerrillero entrenado por los combatientes chechenos, el actual Omar de Galles. La policía española cree que sí, aunque él nos asegura que no. Sea o no sea, nadie demostró nunca nada y que tengan que pasar 6 años en Guantánamo, por si acaso, no parece ni muy justo ni muy equilibrado. De hecho, ha sido el propio presidente estadounidense el que ha dicho que con Guantánamo los Estados Unidos perdieron el rumbo. Estamos intentando arreglar algo que es simplemente un desastre. Un experimento equivocado que nos ha dejado una estela de desafíos legales. No creo que este sitio sea un desastre. No creo que el presidente haya utilizado esas palabras, aunque no recuerdo sus palabras exactas. Esto es un centro de detención muy profesional. Parece haber una percepción ahí fuera de que Guantánamo es ese sitio construido en, no sé, en el país de nunca jamás o algo así. Y no es eso. Podrá parecer mentira, pero a pesar de el control al que estamos siendo sometidos aquí en la base militar de Guantánamo, a pesar de la férrea censura con la que estamos siendo constantemente humillados, nadie, ni uno solo de los soldados, ni uno solo de los guardianes, ni uno solo de los censores se ha dado cuenta de que el dibujo de esta camiseta representa la imagen de la justicia, pero boca abajo. Podrá parecer gracioso o podrá parecer dramático, pero desgraciadamente parece que este es el concepto de legalidad que impera aquí, en la base militar de Guantánamo. Obama quiere cerrar Guantánamo en el 2010. Los militares llevan meses preparando la evacuación de la prisión y el traslado de los presos. Pero, aunque el presidente corrija como pretende el rumbo, ¿qué hacer con los otros Guantánamos? Con barcos como el USA Bataan, que suele atracar en Mallorca y por cuyas bodegas han pasado al menos 9 detenidos. ¿Qué hacer con las prisiones secretas de las bases de Bagrán o Diego García? ¿O con las cárceles subcontratadas en países que no entienden de derechos humanos? El cierre de Guantánamo significa que se apaga el foco de luz, pero hay otros muchos hombres en otros lugares en la misma situación que se vivía en Guantánamo al principio, entre 2001 y 2002. Gente que necesita desesperadamente un abogado, alguien que le represente. Nadie habla de ellos y se les trata mucho peor que en Guantánamo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el hispano-sirio Mustafa Sedmarian, uno de los supuestos líderes intelectuales de Al-Qaeda, convertido en un prisionero fantasma desde su detención en Pakistán hace 4 años?
Su esposa, la madrileña Elena Moreno, ha rastreado su paso por Karachi, por la base americana de Diego García y últimamente por un penal de Siria. Todo a base de confidencias de exdetenidos que coincidieron con él. Nos vemos con Elena en un lugar del Golfo Pérsico que no quiere revelar. No saber si su marido está vivo o muerto, no poder, como dice, ofrecerle un juicio justo, lleva a Elena a desesperadas conclusiones. Ojalá pudiera estar mi marido en Guantánamo. Por lo menos podría saber que está. Por lo menos podría saber que sigue vivo. Una reflexión desoladora que ilustra lo difícil que va a ser para el presidente Obama recuperar ese norte del Estado de Derecho. Puede que consiga cerrar Guantánamo, el lugar donde los humanos dejaron de tener derechos, pero ¿qué hará con todos los prisioneros fantasmas que ha producido esa lucha global contra el terrorismo?